van a transmitir un programa especial, Nat Geo. ¿Qué edad tiene, Alfonso? Con Fidel Castro cuando visitó Estados Unidos. Imágenes inéditas. La visita de un Fidel hablando inglés. En las imágenes lleva 2 relojes en la muñeca izquierda. Esta idea se la robó después en Chiapas, el sub, ¿no? Su comandante Marcos. Pero Castro trae Rolex y aquí trae Casio. ¿Cómo se llama usted? Timex. Mira fijamente a su derecha, ya con barba, que caracterizó a los revolucionarios. Y son imágenes que no se conocían. Se ve al revolucionario charlando y mirando fijamente al Che. Fotografías e imágenes recabadas en Cuba por periodistas estadounidenses. Imágenes inéditas. Yo creo que ahora, con el convenio ya entre ambos países, van a aparecer detalles que se mantenían ocultos para tratar de restar un poco a la popularidad. Sí, cuando llegó a Estados Unidos rechazó la invitación a la Waldorf Astoria que tenía y se fue a un hotel en el barrio de Harlem, lo que causó que el servicio secreto se trasladara en masa allá. Y allá, entre los que se entrevistó, estaba Malcolm X. Con este material y muchas imágenes más recabadas en Estados Unidos, videos caseros, documentos y notas de prensa, han tratado de reconstruir la vida de Fidel en sus inicios como revolucionario, hasta los años en que cedió el poder a su hermano Raúl. Yo creo que ha de ser de cuando visitó la Revolución Cubana triunfa en 1959, el 1 de enero es cuando entra a La Habana Castro. Los siguientes 2 años fueron de buenas relaciones con Estados Unidos. El problema fue que en 61 declara Castro que la revolución ya es marxista-leninista. Y ahí es cuando le rompe totalmente el esquema de Estados Unidos. Yo me imagino que la visita debe haber sido entre el 59 y el 61. Sí, exactamente. Y la otra, bueno, hay que recordarlo para nuestro público. Hoy se están abriendo ya la embajada de Estados Unidos en Cuba. Hoy, no sé si ya esta hora ya está abierta, pero reiniciaban o restablecían relaciones diplomáticas el día de hoy, 20 de julio. Y al revés. Claro. Sí. La cubana de Estados Unidos hoy levanta la bandera. Y también las nacionalizaciones. Empezó primero que los ingenios, luego que los comercios, luego y todo le pegaba a intereses de Estados Unidos. Sí. Entonces yo me acuerdo del Life, lo iba leyendo, y cómo iba cambiando la actitud de la propia revista, ¿no? Primero era el héroe maravilloso, sí. Después empiezan toda la reforma agraria y todo, y ya para 60 el Life ya era enemigo de Fidel Castro, al que ayudó a llegar. Deberíamos hacer un documental aquí en México de cuando Castro también estuvo asilado aquí en México unos años antes. Sí, hay material, pero parece que no hay película. No, sí. No, porque todavía no era Fidel Castro. O sea, pero sí la hay de cuando era líder estudiantil en La Habana, que estudiaba leyes. Y sí la hay donde arenga a las multitudes y 48, 49, que era líder estudiantil. Claro. Sí hay mucho material. En la historia de la Nacional de Maestros hay varias fotografías de Otón Salazar con Fidel Castro. El que después, porque esas fotografías son como de 56 más o menos, y a los 2 años Otón se lanza con su movimiento. ¿Sabes quién puede tener? Los herederos de Gutiérrez Barrios deben tener algunas. ¿Sí? Sí.
muestras. Pero aquí estaba escondido, por eso no había muestras. Pero todavía cuando va a Estados Unidos, acuérdense, Castro es impresionante. Dejaba que el Che brillara. Todavía en ese lo dejaba que él fuera la imagen del movimiento cuando él tomaba todas las decisiones. No sé si ustedes alguna vez visitaron la casa de Gutiérrez Barrios, que estaba ahí en la colonia Cuauhtémoc, a una cuadra de lo que es actualmente el circuito interior, muy cerca de Villalongín o de Sullivan. Entonces, ahí estaba su archivo, y yo creo que su familia tiene ahí un archivo, uno de los archivos mejor documentados de todo México. Sería interesantísimo conocerlo, porque por un lado está el de la Guerra Sucia. Fernando Gutiérrez Barrio, como secretario de Gobernación, fue un personaje siniestro. Y entonces tenemos por un lado lo que hay en el Archivo General de la Nación de la Guerra Sucia, que seguramente ahí se podría encontrar mucho, pero el particular debe ser una cosa impresionante. Claro. Si es que no se preocupó de deshacerse de muchos papeles de su gestión. Recuerda cómo lo llamaban los cubanos. Él era el comandante caballero, porque era muy, muy caballeroso con ellos. Buenos días, Radio Centro. Bueno, pues la transmisión será una fecha histórica, el 26 de julio. El asalto al cuartel Moncada. El aniversario. Así es. ¿Cuál es su mensaje? El trabajo de 1 hora ha sido titulado Fidel y será lanzado en México por Nat Geo el domingo 26 de julio, cuando se cumplen 62 años de eso que recuerdas. Desembocará de ahí en la creación del movimiento 26 de julio. Su transmisión también, después de las 2 reapariciones públicas del comandante, y en un momento en que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se restablecen hoy con la apertura de sus respectivas embajadas. ¿Qué Fidel Castro vamos a ver?, pregunta un curioso. Pues muy carismático, un líder político que es muy inteligente en lo que va haciendo, a alguien que entiende de qué manera se puede ganar el apoyo popular, el que está tan dispuesto a quedarse solo contra Estados Unidos. Gracias, escuché por su radio. En especial cuando la economía rusa o la economía soviética colapsó. Es fascinante que él pudiera ser capaz de hacer lo que hizo y aceptar las consecuencias de ello. Se trata definitivamente de alguien que es un disidente, pero también alguien muy firme en sus creencias. A ver, pues, Fidel se transmitirá el próximo domingo 26 de julio a las 8 de la noche por Nat Geo. Es un estreno mundial. Sí, por primera vez ya no lo tratan como un monstruo, ¿no? Esperemos. Y es que en un principio era un impacto apabullante en la opinión pública. Esa coincidencia que se da en su primer discurso en La Habana, enfrente del Capitolio, en una de las, al lado de la balaustrada, en donde aterriza una paloma en su hombro. Eso no lo podrían haber logrado mediante un truco. Es que era el Espíritu Santo. Sí, era ni García Ábrego. Ni él, nadie. Y recuerden, hay escenas de esa llegada donde está un guajiro que quién sabe cómo se trepa a lo más alto de uno de los postes con todo y su sombrero de palma y está escuchando desde arriba,
el discurso de Fidel. No, fueron momentos impactantes. Sí. Lástima que en muchos aspectos pues llevó a tanto dolor. Casi nos arrastra a una guerra mundial, cuando la crisis de los misiles, yo creo que la invasión de Bahía de Cochinos se quedó chiquitita. Claro. De cuando descubren los U-2, aquellos famosos, el envío y la instalación de proyectiles que podían alcanzar fácilmente a los norteamericanos. Sí, octubre de 1962, y estuvo prácticamente el mundo pendido de un hilo en cuanto a la Tercera Guerra Mundial o una guerra nuclear. Sí, estaba todo listo para... A la buena voluntad de Nikita Khrushchev. De Nikita y de... Yo creo que sí fueron Castro, dos personajes que estaban a la altura, ¿no? Khrushchev y Kennedy. Sí estuvieron a la altura. Hubo dos cartas que le envía Kennedy a Khrushchev. Uno es un ultimátum total, así. O se detienen los barcos con la carga de proyectiles y empieza la guerra. Y en el otro lado decía, ofrecemos retirar nuestros misiles de la frontera de Turquía. Que ve esa carta Khrushchev y que acepta esa oferta. Acepto la petición de Estados Unidos en el tenor de que retirarán los proyectiles Júpiter, que eran de la frontera de Turquía. ¿Sabes lo más curioso? Es que Fidel fue traicionado porque a sus espaldas se arreglaron todas estas cuestiones. Sí, porque lo dejaron solo. Es que... Hizo berrinche, porque al fin y al cabo Lo utilizaron como... ordenaron que los barcos se regresaran. Pero es que no fue solo los barcos. Se regresaron los barcos y se regresó el dinero y se regresó todo. Y los misiles y todo. Sí, ese es el problema. Se quedaron... Cuba se quedó con una mano adelante. Pero es que la guerra iba a ser entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y ahí empezó el bloqueo. Exactamente fue cuando se puso la acuerdo. No. Eisenhower dio el portazo cuando se fue en enero de 61 y rompió relaciones y lanzó el bloqueo. Pero el bloqueo formal ya, de que los barcos ya no podían ni siquiera acercarse a ciertos límites, fue a partir del 62. Es un bloqueo militar, sí, que se levantó rápido. Que no solo viene de Estados Unidos, sino viene de Rusia y viene de otros países. Deja de entrar todo tipo de mercancía a Cuba. Jorge Cid Ruiz, 73 años, de Benito Juárez. Yo quiero que la mesa de trabajo me explique ¿qué beneficios trajo Fidel Castro al pueblo cubano de la Revolución Cubana al día de hoy? Uy, un montón. Para empezar, yo recuerdo aquella frase que tenían en sus transmisiones. Decían, desde Cuba, territorio libre de América. Después de que los gringos nos sojuzgaron durante toda la historia de este país y nos convirtieron en el corral de su hábitat. Pues así rápidamente corrió a los gángsters, acabó con los casinos, alfabetizó al 100% la población, dio servicio médico integral de la tumba, digo al revés, de la cuna a la tumba, a todos. Dio educación superior para todos, en fin, llevó lo que se llama... Lo de los niños, Mario, no se te pase. Claro. Enfocó su atención en salud preventiva a la chamacada. Así es, los únicos privilegiados eran los niños, y llevó algo que se llama tranquilidad social de la existencia. Sí, educación, salud, la lucha contra el analfabetismo, yo creo que son logros nada despreciables. El problema, como demuestra la historia, es que cuando el poder se queda en una sola persona y no hay una transformación, pues termina por corromperse finalmente también todos los logros. Más si a eso agregamos además el bloqueo estadounidense económico, pues es lo que tenemos hoy. Es un régimen. Hoy uno viaja a Cuba y viajas a 1959, como si se hubiera detenido el tiempo totalmente. Sobre todo si uno viaja a La Habana. Sí, claro. Pero es que La Habana es precisamente la excepción de lo que es Cuba. El resto de Cuba
hay prosperidad, hay desarrollo agrario, hay industrias de muchos tipos que no los ve el turista, que solo va a ver en las ruinas del malecón y las prostitutas. Decía alguien que es muy fácil explicar, porque en Cuba hay una diferencia entre pobreza y miseria. Mientras nosotros vivimos en la miseria, o mucha gente vive en la miseria, ya viven en la pobreza, que no es lo mismo.